Buenos días tengan todos ustedes, es un honor, un placer estar aquí este día miércoles en la lectura. Ah, vamos a tener la lectura me tocó el día de hoy, Jueces del 1 al 3. Estaremos leyendo la palabra. Ya vamos en el libro de Jueces. En estos días, saludos desde Mexicali. Mi nombre es Jaime Montoya y estamos aquí para estar leyendo la palabra. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está el clima por allá por Tijuana o en el lugar que te encuentres, que nos estés viendo? Aquí en Mexicali está un poco fresco. El día de ayer estuvo haciendo bastante aire y pues el día de hoy amaneció un poco más tranquilo, un poco nada más, pero esperemos en Dios que el día mejore y que nos deje trabajar, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de Jueces del 1 al 3. Vamos a orar para antes de empezar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, bendito Dios, porque tú nos has levantado con un propósito, Padre, de venir a leer tu palabra, bendito Dios. Señor, sé tú hablando a través de mí, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre bendito. Sé tu Padre. Que este video, Señor, que esta lectura, Señor, llegue hasta el último rincón de la tierra, Padre Santo. Te damos gloria, te damos honra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a empezar con la lectura. En Jueces, capítulo 1, vamos a empezar. Dice, Israel continúa su lucha contra los cananeos. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10,000 hombres. Allí se toparon con Adón y Besec y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adón y Besec logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adón y Besec exclamó, 70 reyes cortados los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén. Lo capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después de la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefela. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes la llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Jimán y a Talmai. Desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo, a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Aksa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz,
hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Acsa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Los descendientes de Obad, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Sefat fue llamada Horma. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Entonces tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jubeseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad, y ellos la conquistaron a filo de espada, pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que la llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los Betseán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor y Bleam y Megido con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol. Y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Acó, Sidón, Ahlab, Aksib, Gelbá, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos del pueblo de la tribu de Aser, vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que
que habitaban en aquella región, sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y en Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Sela e incluso más arriba. Jueces 2. El ángel del Señor en Boquín. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esa tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Desobediencia y derrota. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesiones de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron. Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y a adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él mientras ese caudillo vivía.
los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos, al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y sus obstinadas conductas. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me han obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Jueces 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jubeseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Otoniel. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor, su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, el rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor, y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Ahod. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ohad, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó en su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó
el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a destruir a los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey, y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Joab se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Joab extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que se le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente cubierta por la bordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey, y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: Tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados al ver que el rey no abría las puertas de la habitación. Las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas. Bajaron con él y tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país tuvo paz durante 80 años. El sucesor de Joab fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para herrar bueyes. También él liberó a Israel. Pues esta fue la lectura. Aquí la palabra nos está hablando de Josué, de que Josué cuando murió, y después de ahí el pueblo de Israel fue desobediente a las leyes que había dejado el Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Y entonces ahí fue donde el Señor, como los israelitas empiezan a adorar a otros dioses en una generación nueva, que empiezan a adorar a otros dioses, entonces el Señor permitió que fueran atacados y que fueran ahora sí como esclavos para otros reyes, pero fue sacando caudillos para que los defendieran. Pero aún así el pueblo seguía y seguía sin obedecer y sin estar en los caminos de Dios. Entonces, de esa forma, a veces nosotros dejamos de hacer cosas agradables para Dios, y el Señor ahí es donde nos manda pruebas. Entonces ahí nosotros con esta palabra pues nos queda claro que siempre debemos de estar en las cosas de Dios, obedecer las cosas de Dios para seguir adelante, ¿verdad? Eso fue todo por el día de hoy.
Mañana con mi hermano Michel estará leyendo la palabra. Y muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, ¿verdad? Y nos vemos el próximo miércoles. Saludos desde Mexicali, Baja California. Y acá también tienen su iglesia. Y gracias por todo, ¿verdad? Saludos y bendiciones y nos vemos el día de mañana.